La Juventus tiene un tapón de más de 100 millones de euros en el medio campo que va a ser difícil de destrabar y realmente no se ve una solución en el horizonte para poder sacar esto adelante, que también condiciona muchísimo lo que es el calcio mercato de la vecchia signora de aquí en adelante, y no solo para el centrocampo, sino para el resto del plantel, lo cual pone difícil la tarea para Giovanni Carnevali y Luciano Spalletti de construir un equipo competitivo para la próxima temporada. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y el día de hoy justo les quiero hablar sobre esta traba que tiene la Juventus en el medio campo y cuánto puede afectar realmente la planificación para el año que viene. Antes de empezar de lleno, obviamente mi invitación a que dejen ese me gusta, suscribirse y compartir. Tres cosas fundamentales que a nosotros nos permite llegar a muchísimo otro Juventini que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Así que entrando de lleno, chicos, y estas cifras les va a explotar la cabeza, se los garantizo. ¿Por qué? Porque Tuttosport publica que la Juventus tiene un tapón, literalmente, un tapón que necesita un supositorio, pongámoslo así, de más de 113 millones de euros en tres jugadores del medio campo. Entonces me metí a hacer los cálculos que ellos hicieron y bueno, movieron un poquito la matemática para que esta cifra fuera aún mayor, pero se entiende la lógica detrás de la situación. Los tres jugadores obviamente son Koop Miners, Douglas Luiz y Artur Melo. Douglas Luiz y Artur Melo regresan ahorita en verano, ya lo habíamos reportado bastante en nuestras noticias de Juve en 3 minutos y en nuestros directos. Y bueno, Koop Miners lo hemos aprendido a cada vez odiar más, aunque la palabra odiar es un poquito pesada. Pero entonces, ¿cómo llega Tuttosport a este cálculo? Y lo que hace es que agarra el balance o el peso en el balance más bien de la ficha de la compra del jugador que todavía tiene la Juventus que amortizar y le añade la cantidad de salario bruto, o sea, el pago que tienen que hacer la Juventus por los años que le quedan de contrato al jugador. Por ejemplo, Koop Miners, después de este año, va a pesar en el balance 31 millones de euros. Tiene un salario bruto de 5,9 millones de euros por 3 años. En total, en el cálculo de Tuttosport, Koop Miners pesaría 48,7 millones de euros. Pasamos a Douglas Luiz, 29,2 millones de euros, más 9 millones de salario bruto, 3 años, pesa 56,2 millones de euros. Y Artur Melo, 5,4 millones todavía en el peso en el balance, más un salario bruto de 6,2 millones, suman 11,6 millones de euros. Por ende, si los ponemos todos juntos, 48,7 más 56,2 más 11,6, sobrepasa los 116 millones, ¿no? El Tuttosport hizo unos cálculos quizá un poquito diferentes, le salió en 113 millones, pero bueno, al final del día son tres jugadores que no rinden, que no juegan, dos de ellos ni siquiera jugaron este año con la Juventus y tiene un peso para la Juventus de aquí a futuro a que venza su contrato de más de 100 millones de euros. Una situación que se tiene que resolver porque al final esos son fondos que tiene amarrado la Juventus, que no puede reinvertir en otros jugadores o por lo menos para la planificación de otros jugadores a futuro. Por ende, he ahí la importancia de o vender los jugadores o mandarlos en préstamo para que por lo menos se pueda cubrir la parte del sueldo. Y aún así hay veces que mandamos a estos jugadores en préstamo y nosotros cubrimos parte del sueldo. La amortización, lamentablemente, la tienes que seguir cubriendo independientemente. Por ende, es una situación súper complicada. Pero entonces me pregunté, ok, esos son estos tres jugadores. ¿Qué pasa con el resto del mediocampo? ¿Qué pasa con el resto del mediocampo de la Juventus en cuanto a este tipo de cálculo? Y entonces me puse a investigar para tomar en cuenta al resto del mediocampo de la Juventus ahorita en el plantel. Empezando con Fabio Miretti, que es, digamos, lo más fácil. Sorpresivamente encontré que todavía tiene un mini peso en el balance de 70.000 euros que todavía quedan por amortizar y tiene un salario apenas de 300.000 euros. Entonces, digamos, para ser completos en toda la información, él tendría un peso sobre la Juventus de apenas 0,4 millones de euros. Pasando a Locatelli, aquí está interesante porque lo acabamos de renovar. Locatelli todavía pesa bastante en el balance. Hay que recuerden que fue una compra importante cuando la hicimos en el Sassuolo. Tiene todavía un peso de 9,9 millones de euros, más
la renovación ahorita del nuevo contrato de 4 años tiene un salario bruto para la Juventus de 7,4 millones. Por ende, su peso de ahora en adelante para la Juventus será de 39,5 millones de euros. Pasando a Turama, tiene todavía por amortizar 11,9 millones de euros con un salario bruto de 3,7 millones más los 3 años de su contrato, llegamos a 23 millones y cerramos con McKennie, quien ya no tiene nada por amortizar, completó completamente su contrato con la Juventus, pero su nuevo salario en bruto es de 5,24 millones. Por 4 años es 21 millones de euros más o menos. De nuevo, aquí estoy usando la misma matemática, la misma metodología que usó Tuttosport para llegar a las cifras que publicaron. Por ende, si los sumamos todos juntos, los primeros tres que les dije, más el resto de mediocampistas en la plantilla, a hoy, obviamente, si vendemos, salimos, entra quien sea, pues esto cambiará. Pero la Juventus en este momento, de ahora en adelante, de la temporada 26-27 en adelante, tiene un mediocampo que le pesa 200,4 millones de euros en el balance del equipo. Así que Carnevali tiene muchísimo trabajo por hacer. Podemos argumentar que 3 de estos 7 sí juegan, sí aportan al equipo, mientras que el resto no. Pero bueno, de todas formas, en los balances están estos jugadores y Carnevali tendrá que hacer labores importantes para limpiar los que no sirvan y traer a otros que, si van a ganar más o menos lo mismo, si van a pesar lo mismo en el balance, hagan la diferencia. Chicos, díganme ustedes qué les parece esta información. ¿Les impresionó como me impresionó a mí? ¿Les deslumbró algo que quizás no sabían? Los leo con muchísima atención. Agradezco mucho su atención y por favor no dejen de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir para llegar a muchísimo otro Juventini. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.